a Dios. Buenas noches, hermanos, qué felicidad estar un lunes aquí en la casa de Dios, casa del Señor, casa de oración. Bienvenidos nuevamente a todos aquí en el templo y también en sus hogares. Realmente, bueno, ya paró la lluvia, así que si usted tiene la oportunidad de venir todavía, estamos a tiempo, estamos iniciando. Quiero dar también mis condolencias a la familia de la hermana Roxana Mata. Ella pertenece a otra iglesia, sin embargo es conocida por algunos hermanos aquí en Atillo. Y yo en lo personal, pues cuando yo estuve en la escuela de Cartago, hace ya bastante tiempo, mi compañero Tito, Cristian Camacho, él es hijo de quien fuera Roxana, siempre compartimos juntos en la escuela, así que tengo un aprecio por esa familia, por Carlos, Wendy, Carolina, que es la menor, y quien fuera su esposo, don Carlos Camacho también. Las condolencias para la familia, para que puedan encontrar esperanza y consuelo en el Señor. Esta noche vamos a hablar de un tema muy bonito, es precioso este tema, acerca del servicio a Dios por medio de los dones que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. Voy a compartir una presentación y mientras eso sucede le damos la bienvenida aquí a los hermanos de Zoom, a doña Heidi, a Hilda, a don Jorge. Bienvenidos, y en YouTube también tenemos bastantes personas, gracias a Dios, y en Facebook también. Vamos a compartir por acá. Muy bien. Sirviendo a Dios por medio de nuestros dones. Vamos a inclinar un momentito el rostro para continuar con la bendición del Señor. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, el don de la vida que nos da, Señor. Gracias infinitas porque tenemos oportunidad de dirigir nuestro rostro al cielo en busca de misericordia. Oh Dios, que esta noche sea de bendición. Límpianos, Señor, de toda maldad y que podamos encontrar en tu palabra siempre esperanza viva para poder seguir caminando. En nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos, y vamos a correr esto por aquí un momentito. Fíjense que me fui a buscar la definición de un don según según el RAE, que es la Real Academia Española, y dice, y le puso tres definiciones. El número 1 dice que un don es una dádiva, presente o regalo, ¿sí? El número 2 dice gracia especial o una habilidad para hacer algo, ¿sí? Gracia especial o habilidad para hacer algo. Y número 3, me gustó mucho esta definición, dice bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano, y me gusta que definiera el don al cristiano, no utilizó otro tipo de creencia o religión, sino utilizó solamente la creencia cristiana respecto a Dios de quien lo recibe. Es decir, dice, es un bien ya sea natural, podemos denominarlo talento, o sobrenatural, un don que tiene el cristiano respecto a Dios de quien lo recibe. Y cuando hablamos de un don, es importante establecer el fundamento. Aquí vimos una definición, pues, de un diccionario, por así decirlo, de nuestra lengua, pero vamos a establecer el fundamento de un don. Y me gusta mucho esta ilustración que una vez yo vi, no soy el autor de ella, la vi una vez y la atesoré porque me gustó mucho. Juan 3:16, y aquí empezó a desglosar cada una de las partes que tenía este versículo, porque la mayor explicación jamás dada al ser humano, si al ser humano se le explicó algo en la vida, en toda su existencia, es esta explicación. No hay mayor explicación que esta.
de tal manera, mayor intensidad. Es decir, no hay otra forma de expresar esa explicación. Amó, el amor es el mayor mandamiento. Dios es amor. Dios es el mayor ser, ¿sí? El mayor objetivo, el mundo entero. Es decir, no solo una parte, el mundo entero, que dio el mayor regalo jamás dado al ser humano. Mayor sacrificio, ¿cuál fue ese regalo? A su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo el mayor alcance, es decir, no solo un segmento de personas, no solo un segmento del mundo, mayor alcance, para que todo aquel que en Él cree, la mayor condición, hermanos. Qué importante para Dios es que usted y yo creamos. Cuando el ser humano cree, entra en una dimensión completamente diferente, una dimensión sobrenatural. No es de este mundo creer. ¿Cómo podrían los científicos explicar qué es creer? Eso no es medible, eso incluso no es cuantificable, puede ser expresable, pero es un misterio para nuestro entender. No se pierda. La mayor condenación que puede pasar no es ir al sepulcro en este tiempo que nosotros conocemos, es la muerte eterna. No se pierda, la mayor condenación, lo que más podemos perder usted y yo, más tenga, es una conquista, algo que pues no teníamos, pero lo podemos tener, la mayor conquista que el ser humano pudiera lograr en la vida. Cualquier otra cosa usted pudiera lograr en esta vida, que son honores, no vamos a quitar méritos de esfuerzo, pero la mayor conquista que el ser humano puede tener es la vida eterna, es la mayor esperanza. Y en este aspecto podemos ver un plan perfecto de Dios. Yo hay veces pienso como seres humanos actúan, bueno, ¿cuál es mi plan B para hacer tal cosa? Bueno, incluso tenemos hasta plan C. ¿Qué pasa si? Bueno, ahí tenemos los planes. Dios solo tiene y tendrá un plan. Es el plan A, es perfecto desde la eternidad. La forma en que Dios quiere salvarte es un solo plan, el plan A, un solo plan para cada uno de nosotros. El plan de la redención no tiene un quizás si pase algo por aquí, no. El plan de la redención es un plan perfecto de Dios. Dádiva, vimos entonces esa definición de dar, porque la paga del pecado, si hay una paga es porque hay una deuda, ¿cierto? Es la muerte. Mas la dádiva, el regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Juan 17:3 nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Estos textos sustentan Juan 3:16 como ese don precioso, perfecto, que es Jesucristo. Por ahí alguien pensaría, quizá diría, bueno, pero Dios dio el regalo de Jesucristo y bueno, Él se ofreció, también Él, por así decirlo, estuvo de acuerdo, claro que sí. Gálatas 1:4 dice que se dio a sí mismo, es decir, Él también se ofrece como ese don. No solo fue el regalo de Dios, Jesucristo para nosotros, sino también Él mismo se dio como dádiva por nuestros pecados, para librarnos conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:4, su vida como don por la voluntad de Dios. Y hermanos, me recuerda el capítulo también de Hechos 2, capítulo 2 del libro de Hechos, cuando Pedro hace aquella prédica, aquella exhortación a aquellos hermanos, haciéndoles reflexionar sobre lo que habían hecho, que era haber crucificado a Jesucristo, el Hijo de Dios, como esa dádiva que venía hacia el mundo, bueno, fue crucificado. Y Pedro en el versículo 38 dice, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en el nombre de ese don precioso para perdón de los pecados, y recibiréis el don
del Espíritu Santo. Es decir, aquí vemos un segundo don, una segunda dádiva que Dios da. Dice, primero, Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados, lo vimos anteriormente. Y también cuando aceptamos ese don precioso del cielo que se dio a sí mismo, también recibimos otro don, que es el Espíritu Santo, en Hechos 2. En Gálatas 5, 22 y 23, cuando recibimos el don del Espíritu Santo, también recibimos y empezamos a dar su fruto, ¿cierto? El fruto del Espíritu Santo, como lo conocemos en Gálatas 5, capítulo 5, 22 y 23. No vamos a profundizar en el fruto del Espíritu Santo, pero es parte de ese proceso en el cual el cristiano ingresa para dar fruto, ahora sí, por medio del Espíritu de Dios. Los dones espirituales. Ahora sí, una vez que recibimos el don también del cielo, como es el Espíritu Santo, podemos empezar y hablar de dones espirituales. Y es algo muy importante para estudiar un poco acerca de los dones. De primero vamos a irnos a Primera de Corintios capítulo 12, donde estuvo el texto de esta noche, leído por nuestro hermano Wilfredo. Y es que algo muy importante que Dios le interesa para cada uno de nosotros. A Dios le interesa algo muy importante, entre muchas cosas hay algo que le interesa, que no ignoremos cosas. Si hay algo que Dios quiere para cada uno de nosotros, es que nosotros no ignoremos cosas. Por ejemplo, en Romanos 11, 25, dice, primero, no sean ignorantes del plan de Dios. Romanos 11, 25, no lo vamos a ir a buscar. Es para hacer referencia sobre cosas que Dios nos pide que no ignoremos, ¿sí? Romanos 11, 25, primero, que no sean ignorantes del plan de Dios para Israel, el plan de la salvación, de qué papel jugaba Israel o dejó de jugar. Segundo, no sean ignorantes acerca de la segunda venida de Jesús y el estado eterno, el estado de las personas cuando fallecen y cómo va a suceder eso en la segunda venida de nuestro Señor. Es decir, Dios no quiere que ignoremos tampoco eso, no ignoremos nuestro estado cuando el Señor se presente, sea que estemos vivos o estemos descansando. Y tercero, entre otras cosas que Dios no quiere que ignore, no solamente estas tres, pero para citarlo y ponerlo en contexto de lo que Dios desea de nosotros que no ignoremos, es no ignoremos los dones espirituales. Eso es muy importante. Entonces, si vamos a buscar guía del Señor, si vamos a querer caminar y hacer las cosas que al Señor le agradan, debemos de no ignorar los dones espirituales. Dice por acá en 1 Corintios 12:1, ahí está en su pantalla, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y ahí lo puse en amarillo, no ignorar. Muy bien. Versículo 4, y a mí me gusta lo rico de estos versículos por la palabra diversidad. Esa palabra a mí me gusta, la palabra diversidad. Dice el versículo 4, voy a buscarlo yo por aquí, también está en su pantalla. Dice, ahora bien, 4 sí, hay diversidad de dones, es decir, hay muchos dones, ¿sí? Pero el Espíritu es el mismo. Muchos dones, diversidad de ellos, pero el Espíritu es el mismo. Avanzamos. Versículo 5, continúa, diversidad, hermanos, diversidad. Hay diversidad de ministerios. Qué bonito que haya diversidad de ministerios, ¿no les parece? Pero el Señor es el mismo. Diversidad, la palabra diversidad. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones. Algunas versiones tienen una diferente. Actividades, ¿cierto? Yo también lo leí y se me vino a la mente. Pero Dios, actividades, operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y a mí me gustó esta imagen, Yo no sé si ustedes cuando estaban
estudiando o trabajando en algún tema ahí de papelería o demás y tenían ligas y empezaron a hacer esa bolita de ligas, de colores, ¿sí? Y es impresionante porque son muchas ligas, todas unidas, son diversas, tienen muchos colores, se ven ahí, unas se parecen, pues otras no, pero hacen una unidad. Esa liga hace, la composición de todas hacen una unidad. Hay diversidad de dones que los da el Espíritu Santo. Hay diversidad de ministerios. El Señor Jesús estableció ministerios cuando estaba caminando con sus discípulos. Operaciones, algunos han denominado a estas actividades milagros. Cuando Jesús estaba en la actividad o en el momento de resucitar a Lázaro, Él eleva una plegaria a Dios y pide que ese milagro se dé. Entonces aquí vemos también cómo el Dios Trino actúa por medio del Espíritu Jesucristo y Dios Padre. Y esa diversidad que yo les digo que es muy rica porque no solo lo vemos a nivel espiritual, sino a nivel de iglesia, a nivel de miembros. Nosotros somos una iglesia diversa. Si somos una iglesia mundial, tenemos que ser una iglesia de diversidad. Hay diversidad de pensamientos, hay muchas culturas, hay formas de pensar sobre ciertas cosas, debe de haber respeto. Lo que pasa es que en ocasiones hay un gusto personal que obviamente yo tengo o alguien tiene y quisiéramos que ese gusto personal se hiciera tal vez doctrina y aplicara eso para todo mundo. Sin embargo, en la diversidad de la que nosotros nos encontramos, tenemos muchos gustos, muchas formas en las cuales las personas de alguna forma incluso son atraídas, son bendecidas por otros hermanos que entienden que la iglesia es una iglesia también de mucha diversidad en lo que son sus miembros. Sin embargo, uno es Cristo, el cuerpo que lo compone Cristo por medio de su palabra es quien nos guía. Hay detalles, hay cosas que en el camino podemos ir encontrando, lo importante es que el cuerpo es uno y es el de Cristo. En el versículo 7 me gusta este versículo porque, vamos a leerlo, el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Es decir, aquí no habla de grupos, no va a decir, y aquel grupo de hermanos no, o aquel equipo, no, o aquel ministerio se les es, no, dice a cada uno, es decir, a cada persona, cada individuo le es dada la manifestación del Espíritu. Y me gusta cómo concluye. A mí me gusta cuando la palabra de Dios no solo da una declaración, sino que también da una explicación, y siempre esa explicación, si la vemos en nuestro ámbito, la aplicamos a nuestro ámbito espiritual, dice aquí es de provecho, y dice en otras versiones es de beneficio para todos, es beneficiosa, es decir, lo que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros es para provecho. Es una bendición, mi querido hermano, especialmente para usted, pero también es una bendición para la iglesia. Me gusta mucho leer la palabra cuando nos da estas razones tan bonitas para seguir adelante y querer añorar un don del Espíritu Santo. Dice el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí vemos el Espíritu Santo trabajando, y esto es hermoso, mi querido hermano, porque hay veces quizá yo quisiera desempeñarme en alguna función de la iglesia, en alguna actividad, y eso está bien, y nunca debemos de desmotivar eso. Sin embargo, Dios en su eterna sabiduría tiene un plan para cada uno de nosotros, y ese don que Dios quiere para nosotros lo da el Espíritu. Y me gusta esta definición, dice que lo va repartiendo a cada uno de forma
individual, a cada uno de forma individual, en particular como Él quiere. Es decir, es una decisión del Espíritu de Dios el otorgarle a usted, ya sea por un talento que usted tiene natural, el Espíritu de Dios puede agarrar ese talento natural y convertirlo en sobrenatural. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, resulta que tal vez una persona se desenvuelve muy bien en alguna actividad humana. Bueno, puede seguir desenvolviéndose bien o mejor, pero ahora lo hace para honra y gloria de Dios. Y esa actividad puede en algún momento llegar y tocar el corazón de una persona que antes en la actividad tal vez secular que estaba realizando no hubiera sido posible, puesto que se desenvolvía en ese contexto. Sin embargo, ahora en el contexto de la iglesia, como miembro, parte del cuerpo de Cristo, puede ser usado por medio del Espíritu de Dios y perfeccionar ese talento y convertirlo en un don. Y como decía aquella definición, algo natural pasó a ser algo sobrenatural por el poder de Dios. Y buscando en la Biblia encontramos al menos 4 listas de funciones, ministerios, dones que Dios ha expresado en su palabra, que usted y yo podemos ser parte de ellos conforme a la voluntad de Dios y según el Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 12, versículos de 6 al 8, y yo utilicé la Nueva Versión Internacional, me gustó más como lo desglosó. Dice Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8. Dice: esta es la primera lista de 4, dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Aquí viene la dádiva, es decir, no viene de nosotros, viene de Dios. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, pues que lo haga, que lo preste. ¿Podemos usted y yo prestar un servicio en la iglesia? Yo creo que sí. Si es de enseñar, que enseñe, ¿sí? Si es de animar a otros, y me gustó mucho este don, mi hermano. ¿No le parece algo bello poder animar a un hermano en momento difícil? En momento en el que ya yo siento que no puedo seguir más, que esta carga es muy pesada, que yo no logro entender, que estoy decepcionado, que mi familia, hermano, el don de animar a otros. Usted puede tener ese talento, pero que imagínese si Dios agarra eso y lo convierte en un don sobrenatural. ¿Qué palabras de consuelo de lo alto daría a usted a una persona? Si es el de socorrer a los necesitados, pues que lo haga con generosidad, es decir, del corazón. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Hermano, si hay una actividad entre las, podemos decirlo, difíciles, comprometedoras, es el de administrar, es el de dirigir, hermanos. Eso es una tarea bastante importante, que necesita mucho ánimo de los otros hermanos. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Qué bonito poder con una compasión, con alegría. Eso es algo sobrenatural, pero aquí el Señor lo está diciendo, ¿sí? Vamos a estudiar la segunda lista. 1 Corintios 12, ahí mismo donde estábamos, en la Nueva Versión Internacional. Tomé este texto, dice, del 8 al 10, dice: a unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría. Oye, si hay algo que yo le pido a Dios, Señor, dame sabiduría para saber actuar, no de forma apresurada, sino con sabiduría, pero no conocimiento humano, no, sabiduría de lo alto. A otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento. A otros, fe. Hermanos, y esta a mí me fascina, pensar en el don de la fe, porque no es la fe con la que usted y yo somos salvos por medio de Jesucristo. Esa la fe que tuvo Jesucristo nos hace salvos a nosotros. Es el don de la fe. ¿Dónde puede ver usted este don, hermano? Y yo lo he compartido tal vez en algún momento, hermanos. En el momento supremo, algún hermano se va a levantar y va a decir: estad quietos y contemplad el poder de Dios. Hermanos, y quizás usted no sea el que lo diga, quizás no sea yo, alguien se va a levantar porque tiene el don de la fe y nosotros vamos a presenciar ese milagro que esa persona dice: estad quietos y contemplad el poder de Dios, como lo tuvo Moisés en su momento.
Dice de la fe por medio del mismo Espíritu, a otros, y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, discernir espíritus, hablar en diversas lenguas y otros interpretar lenguas. Algunos de estos dones ya casi no se ven. Por ejemplo, el de lenguas en un mundo tan globalizado, siendo las lenguas idiomas, pues en algún momento Dios lo utilizará, pero no es algo que se vea mucho ahora en nuestro tiempo, ¿cierto? Dones para sanar enfermos por medio de la oración, podemos ejercitar ese don. Poderes milagrosos, quizá estos han sido corrompidos por alguna ala del cristianismo cuando hace espectáculos, cuando mandan como si el Espíritu Santo fuera, no sé, una situación muy lamentable. Y esto realmente ha tenido muchos contextos, muchos énfasis en los cuales pues hoy se ven unos dones y otros ya casi no se ven. En la tercera lista, para ir avanzando, mis queridos hermanos, 1 Corintios más adelante, vemos más que todo ministerios. 1 Corintios 12, 28 al 30, nueva versión internacional. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a los otros, los que administran. Qué bonito don, los que ayudan a los otros, los que administran. Se necesitan personas administrando la iglesia, mi hermano. Se necesitan administradores del cielo. Y los que hablan en diversas lenguas. Son todos apóstoles. Empieza a hacer una serie de preguntas. No pueden ser todos lo mismo. Necesitamos ministerios diferentes y necesitamos respetar, mis queridos hermanos, esos ministerios. Son puestos por Dios. Y los hombres que están ahí, pues ellos necesitan de que los animen también el soporte del cielo, queridos hermanos. Diversidad, recordemos, hay diversidad, no la diversidad que ahora quiere vender el mundo, la sociedad, que no es una diversidad bíblica o como Dios la desea, sino es la diversidad en la cual Dios quiere trabajar para con nosotros. Y la última lista sería en Efesios capítulo 4, versículo 11, habla también de ministerios. En el versículo 7 dice que se dan esos ministerios conforme la medida del don de Cristo. Por eso cuando Cristo estuvo entre nosotros se estableció ministerios. El mismo Cristo, él mismo, yo entre paréntesis lo pongo Cristo basado en el versículo 7, eso es Gálatas 4:11, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Esto está más enfocado en ministerios. Muy bien, vamos a continuar por aquí, voy a correr esto un poquito. Dice, ¿qué pasó con algunos dones? Algunas personas podrían decir, y he escuchado esto en contexto de otras religiones cristianas, que algunos dones eran solo para los discípulos, porque ellos necesitaban comprobar de que Jesús los había mandado. Es decir, hay una explicación, se entiende lógicamente eso, pero yo encuentro en 1 Corintios capítulo 1, versículos 6 al 7, una declaración muy importante. Dice, así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. De modo, y esta declaración es importante, de modo que no les falte ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Es decir, aquí hay una promesa, dice, mientras, hasta que se manifieste nuestro Señor Jesucristo, no les ha de faltar ningún don espiritual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo creo que nosotros venimos en un contexto en el cual debemos ejercitar nuestra fe. Debemos como hermanos tener más fe. Por eso es que Jesús en algún momento declaró y dijo, ¿será que hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra? Yo creo que muchos o algunos de los dones que ya casi no se ven, dones espirituales, no es que eso era solo para los discípulos.
porque dice que hasta que Jesús se manifieste nuevamente, ningún don les hará falta. Es decir, que nosotros debemos de tener más fe, debemos de caminar más por fe, debemos de hacer más las cosas por fe. Muchas veces las influencias externas nos afectan y nos hacen que nuestra fe se vea afectada, y Dios no puede concedernos un don si nuestra fe está fallando. ¿Cuál es el propósito, mi querido hermano, de Dios al conceder dones? Ya para ir casi finalizando. Mi querido hermano, el versículo 22, y a mí me pareció precioso este versículo, en el versículo 22 de 1 Corintios 12. En el versículo 22 de 1 Corintios 12 empieza a hacer un ejercicio antes de este versículo, comparando la necesidad de los miembros del cuerpo humano. Es decir, qué importante es una mano, qué importante es un ojo, que es que la mano cumple la función, ya el ojo no se ocupa, no, se necesita supremamente. Dice el versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios. Qué importante. Este es un principio de Dios. En la debilidad Dios se manifiesta, se hace fuerte. Y eso es algo que usted y yo debemos de considerar siempre, mi querido hermano. Siempre debemos de considerar a todos los hermanos, porque Dios ha dado dones especiales, y quizá hay un don que usted no preste tanta atención porque no es una persona que se para y predica. No, es un hermano que está haciendo una función importantísima, porque dice que son los más necesarios. Y si lo hacemos con una comparación con el cuerpo humano, resulta que lo que une la muñeca con el antebrazo, y lo que une el antebrazo con esta otra parte y así demás, son unas partecitas, cartílagos, cosas que pareciera que no importan, pero realmente unen y hacen que ese cuerpo se mantenga fuerte. Cuando están ahí escondiditos, no se ven, pero simplemente son sumamente importantes para mantener la unidad en la iglesia. Así que, hermano, usted hace falta. Ahí decía anteriormente, usted hace falta. No sienta que porque usted tal vez no está en una más visto, no sé, poniendo alguna diferencia con otro hermano, usted hace falta. Todos hacemos falta en la iglesia, aunque el ministerio no se vea mucho, usted hace falta. Siempre sienta que Dios le ha dado un don muy importante y usted es importante para la iglesia. El crecimiento de la iglesia es importantísimo. Así también en 1 Corintios 14, avanzamos 2 capítulos, versículo 12, dice, así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales. Hermanos, y a mí me gustó esta declaración. ¿Qué se supone que deberíamos usted y yo estar haciendo? Anhelar dones espirituales. Nosotros deberíamos estar pidiéndole a Dios, Señor, yo quiero un don, dame un don, Señor, yo quiero servir, dame un don, tengo este talento, quisiera perfeccionarlo. ¿Será ese el que me quieres perfeccionar como un don sobrenatural para utilizar a otra persona? Mientras que puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. Es decir, una vez que los tengamos, abundemos en ellos para la edificación de la iglesia. Qué bonito ese propósito de Dios para con nosotros cuando nos da dones y nosotros anhelando los dones. Hay veces pareciéramos que no quisiéramos dones. Hay veces el comportamiento se pide, bueno, mire, y entonces se pregunta, bueno, ¿anhelamos dones del Señor? ¿Será que queremos que el Señor nos utilice con un don espiritual que es para provecho y es para edificación de la iglesia? Lo que se espera de nosotros. Hermanos, a mí me gusta mucho ya la declaración que se hizo en Mateo 25, y más adelante vamos a ver otra. Conforme a su capacidad, mi querido hermano, Dios te pide dos cosas. Dios me pide a mí dos cosas. Una es nuestro corazón y otra es que lo que hagamos nosotros lo vamos a hacer conforme a nuestra capacidad humana, pero también Él va a poner la parte divina cuando ese extra falte, pero porque ya nosotros pusimos lo que debíamos de poner como seres humanos. En Mateo 25, el versículo 14 dice, a uno le dio 5 talentos y a otro 2
y a otro 1, a cada uno conforme a sus capacidades. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Dios no te va a dar algo que para usted en el inmediato es imposible. Dios no te va a dar algo que va a representar una carga sumamente extrema que simplemente no puedas llevarla. Dios entiende nuestras, podemos decirlo, limitaciones humanas. Por supuesto que cuando nos agarramos de la fuerza divina de Dios podemos hacer cosas importantes, pero el primer llamado es a empezar a avanzar conforme a nuestras capacidades. Voy a leer unos textos del Espíritu de Profecía. Dice: todos encumbrados y humildes, ricos y pobres, han sido dotados con talentos por su maestro, algunos con más y otros con menos, de acuerdo con sus diversas aptitudes. De acuerdo con sus diversas aptitudes, consejos para mayordomía. Y el otro texto que quiero compartir con ustedes: Dios a todos asignó su obra, es decir, a todos, así como hay dones para todos, Dios asignó su obra a todos y espera que le devuelvan de acuerdo a las diversas capacidades de cada uno confiadas. No espera el producto de 10 talentos del hombre a quien ha dado uno solo. Eso es en el imposible para el humano, ¿sí? 10 talentos del hombre que ha dado solo uno. No espera que una persona pobre dé donativos como un rico. ¿Cómo lo va a hacer? No espera del débil y enfermo la actividad y fuerza del que está sano. No es posible. El talento único utilizado en la mejor forma posible, Dios lo aceptará. ¿Qué dice? En la mejor forma posible. ¿Cuál es la definición de perfección para el cristiano? Vivir al tope con nuestro conocimiento, vivir al tope con lo que Dios nos pide. Como humanos vamos a fallar, pero estamos viviendo al tope con lo que Dios nos pide. El talento único utilizado en la mejor forma posible, Dios lo aceptará según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Segunda de Corintios 8:12. Mi querido hermano, esta historia a mí me fascina. Esta historia a mí me fascina y se encuentra en Marcos, no puse el capítulo. Es la historia cuando Jesús fue ungido. Dice el texto, dice, versículo 6, dice, bueno, ella hace este acto de ungimiento a Jesús. Dice: déjenla tranquila. Y esto estoy utilizando la Nueva Versión Internacional. Déjenla tranquila. Cuando ella hace este acto, ¿qué hicieron los discípulos? Se molestaron. Pudiéramos haber usado eso para comprar cosas para los pobres, víveres, decía por ahí Judas. Déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella hizo por mí algo bueno. Cerca de ustedes, da la explicación Jesús, siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando ustedes lo deseen, ¿sí? Pero muy pronto ya no estaré con ustedes. Y esta declaración es bellísima. Jesús dijo: esta mujer hizo lo único que podía hacer. Es decir, lo único que podía hacer esta mujer era esto, era lo que podía hacer. Derramó perfume sobre mi cabeza, y vea qué bonito, sin saber que estaba preparando mi cuerpo para mi entierro. Mi querido hermano, Dios nos pide a nosotros hacer lo que nosotros podamos hacer. Cuando usted viene aquí a la iglesia, mi querido hermano, usted puede ayudar en muchas cosas. Usted puede colaborar en muchas áreas. Y Dios nos pide que colaboremos con lo que podamos hacer. Y no sabemos, como no sabía esta mujer, el impacto que eso puede tener cuando nosotros ayudamos y hacemos lo que podemos hacer. No sabemos el impacto que puede tener esa acción que nosotros estábamos haciendo, sabiendo pues que era lo que estaba en nuestras manos. Y de forma tal que esta mujer hizo lo que podía hacer y sin saberlo obró esta buena acción para con nuestro Señor Jesucristo. Promesa de Dios para nosotros, mi querido hermano: todo lo que hagan
para concluir en esta noche, mi querido hermano, muchas gracias por acompañarnos. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente, porque ya saben que Dios les dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recuerde, mi querido hermano, que sirve a Cristo, que es su verdadero dueño. Colosenses 3, 23 al 24. Qué bonito, mi querido hermano, que lo que usted puede hacer, que lo que usted pueda colaborar, que aquella tal vez pequeñita cosa que alguien pudiera decir, es lo que usted puede hacer y Dios se agrada en eso, mi querido hermano. Hágalo siempre de buena gana, como si estuviéramos sirviendo al Señor Jesucristo. Y de esa forma, pues alabamos el nombre de Dios y no sabemos, como le pasó a la mujer que unge a Jesús, no sabemos lo que hacemos tenga un gran impacto para con el hermano o con alguien que no conozca el Evangelio. Que Dios te bendiga en esta noche. Muchas gracias. Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto obtendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial. Pon tu vida entera en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Qué bonita esa estrofa, entregaste tu vida entera a Dios. Hermoso canto. Hermanos, tenemos una petición por salud de parte de Helen Irene, por don Fernando, está con una condición de COVID. Queremos
entregarle su vida al Señor para que Él pueda orar y sea glorificado el nombre de Dios en don Fernando. Tenemos saludos de todos los hermanos que están pasando en la pantallita también. Dios les bendiga a todos, Señor. Aquí tenemos a doña Cándida Rosa, dice qué bendición. Saludos a todos los hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar también por la familia de doña Roxana Mata, quien falleció, y su familia les dé consuelo el Señor. Oremos. Oh Dios, Señor Salvador nuestro, gracias, Señor. Gracias por el don en Jesucristo. Gracias por esa dádiva preciosa que se dio a sí mismo para con nosotros, Señor. Gracias porque tienes un solo plan. El plan tuyo es perfecto. Es un plan A, no hay otro. Señor, gracias porque dentro de ese plan perfecto estamos nosotros, Dios. Gracias por el don precioso del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque por medio de tu Espíritu pones en nuestra vida, Señor, un don inmerecido, como son los dones espirituales, Señor. Porque por medio de ellos podemos servirte, porque por medio de ellos glorificamos tu nombre, porque crecemos como individuos, crecemos como hijos tuyos, crecemos, Señor, como iglesia. Todos esos dones en Jesucristo, quien es el cuerpo, Padre Santo, somos bendecidos, nos une, Señor, caminamos juntos, recibimos honra, Señor, todos por medio de esos dones que nos das. Señor, que puedan ser usados también para llevar el mensaje de salvación. Que el que no te conoce, Señor, por medio de tus hijos, al ver esos dones puestos al servicio tuyo, crean, Señor, que esta es tu iglesia. Crean que hay personas que desean, Señor, servirte. Que ayer quizá no quise, pero hoy quiero. Y eso cuenta, Señor. Gracias porque nos das esa bendición, Señor. Que las personas que escucharon tu palabra sientan la necesidad de acercarse a tu iglesia y decir, Señor, yo quiero servirte. ¿En qué puedo servirte? Tengo este talento, quiero que lo hagas un don sobrenatural. Lo usé mucho tiempo en el mundo, actividades seculares, Señor. Me crecí como persona, pero quiero crecer en ti espiritualmente, Señor. Te ofrezco mi talento para que lo conviertas en ese don precioso, usado por el Santo Espíritu. Que la sangre de Cristo pueda ser manifestada, Padre Santo, en todas esas personas que no te conocen. Oh Dios, que tu iglesia siga creciendo, Señor, porque tú haces previsión y provisión. Mañana quizá ya no esté uno de nosotros, ya tú has previsto y has provisto a alguien para que siga, Señor, la carrera. Mientras tengamos vida, Señor, danos la fuerza, la voluntad de hacer lo que nos corresponde hacer, la parte que podemos hacer. Y tú, Señor, facilitarás todo conforme a lo que nos haga falta. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque el padre de nuestro pastor, Óscar Don Celestino, se ha recuperado, Señor, en su casa. Confiamos que tu promesa, Señor, de acompañar a tus hijos, Señor, ahí va a estar. Rogamos por don Fernando, que fue puesto en YouTube, Señor, para que en esta noche oremos. Él debe estar en su cama reposando, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu, Señor, le abrace. Que Cristo, como el médico divino, Señor, le acompañe también, Padre Santo. Y que tu nombre sea glorificado en él para que él crea. Y si es tu voluntad, Señor, a levantarse de esa cama, Señor, pregone tu nombre y crea más en ti, que su familia sea de bendición, Señor. Por la familia de nuestra hermana Roxana Mata, Señor, sus hijos, Carlos, Cristian, Wendy, Carolina, sé con ellos, Padre. Esta prueba dura, acompáñalos. Señor, ella murió en la esperanza de verte de nuevo. Gracias porque nos das esa oportunidad, Señor. Te ruego por cada hermano aquí presente, acompaña a nuestras familias esta semana, que sea de bendición, que podamos, Padre Santo,
sentir tu presencia y actuar conforme a ella. Bendito sea tu nombre, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén.